quiera Valentín. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Creo que estamos aquí todos porque la verdad esto es un éxito de convocatoria, aunque parezca mentira, porque nos preocupa el tema de la educación y de la cantidad de recortes que estamos sufriendo. Ese ha sido el motivo que ha traído Extremadura Laica a convocar este acto. Este acto es un pretexto para poder debatir sobre educación. Extremadura Laica, como sabéis, es una asociación de carácter regional, con pocos recursos, que vive de sus aportaciones de sus socios y del voluntariado. Llegamos hasta donde llegamos. Y básicamente el principio que nos mueve es el defender la libertad de conciencia y la igualdad, por supuesto, porque entendemos que para poder ejercer la libertad de conciencia tienen que darse unas condiciones objetivas. Entonces, dentro de este contexto, un problema que nos preocupa enormemente es el problema de la educación. Nosotros partimos de la base, brevemente, de que la educación es fundamental en un pueblo. Un pueblo puede comportarse como un rebaño de ovejas, o un pueblo puede tomar decisiones, organizarse para tomar decisiones que resuelvan un determinado problema si tiene una educación. Por otro lado, entendemos que a nivel individual toda la gente tenemos derecho a la educación, pero no una educación cualquiera. Creemos que todas las personas que viven en un determinado país tienen derecho a desarrollarse íntegramente como personas desde el punto de vista físico, psíquico, emocional, afectivo e intelectual. Es decir, llegar a tener la suficiente capacidad para poder elegir, para tener juicio crítico y, como consecuencia, para ser libre. Entonces, eso no se puede dar en cualquier circunstancia. Eso solamente se puede dar en unas condiciones en las que, para empezar, no se te estén imponiendo dogmas y que el fin último de la instrucción que estás recibiendo sea la educación en sí misma, no los intereses de la clase que tiene la propiedad de la educación, ni tampoco ni los intereses ideológicos ni los intereses económicos. Por eso entendemos que la educación, tenemos clarísimo que no nos da cualquier educación lo mismo, queremos una educación laica, pública, gratuita y universal, es decir, que esté al acceso de cualquiera. Pero todo esto no me quiero yo enrollar, porque este tema es el tema que van a desarrollar nuestros invitados y que para eso están aquí. Yo solamente quiero decir que una cosa sobre la educación, porque soy profesional también de la materia, que partimos de la base en que efectivamente la educación no estaba bien, porque aquí los recursos se habían realmente desviado hacia unos conciertos educativos que han favorecido que los colegios privados pues acaudalen gran cantidad de riqueza a costa de ese presupuesto que tendría que haber ido para la educación. Partiendo de ahí, ahora nos encontramos en una situación en la que ni siquiera habíamos logrado una educación en la que la religión se impartiera fuera del horario lectivo, o sea, ya era deficitaria. Entonces ahora nos encontramos en una situación de ataque en la que el año pasado a los profesionales de la docencia, como a otros funcionarios, se les recorta el salario, se les sube los impuestos. Como consecuencia, ¿qué pasa? Que mucha gente tendrá que completar su salario dando clases particulares con otra serie de ingresos que le van a quitar efectivamente va a hacer menos eficaz su labor, van a tener que repartirse. Por otro lado, está habiendo recortes en las plantillas, la tasa de reposición. Solamente se intenta que solamente se reponga 1 de cada 10 puestos de trabajo. ¿Eso qué va a suponer? Va a suponer menos oferta educativa, va a suponer desaparición de optativa, va a suponer que va a aumentar la ratio. ¿Qué va a suponer? ¿Qué van a suponer los recortes al año que viene, cuando venga Paco con las rebajas, como decíamos antes, y en las comunidades autónomas haya que meter la tijera? Va a suponer que en los centros, por supuesto que no va a haber calefacción, va a haber humedades, o sea, la situación de deterioro va a ser insostenible. Y por supuesto, lo que hasta ahora habíamos logrado que fuera un atractivo incluso para los profesionales, que eran las condiciones laborales de los, ya dicho de paso, de los profesores, que en ciertos lugares, como en Extremadura, la enseñanza pública todavía era la buena, porque efectivamente en sitios como en Madrid suponía la élite, pero aquí no, porque aquí la enseñanza pública era la única que llegaba a cada rincón de cada pueblo.
Eso también lo vamos a perder. Entonces, no digo más, solamente que ahí a la salida tenéis algunos libros, hay uno que no ha podido venir, de los 4 libros de Antonio, eso se puede encargar porque desde luego es interesante y cualquier cosa que queráis aquí nos tenéis. Y dejo ya a Víctor, que, bueno, Víctor, como sabéis, no hace falta que lo presente, es diputado en la Asamblea de Extremadura y por supuesto está en la misma lucha que nosotros y es un cauce para nosotros hacer nuestras propuestas a la Asamblea de Extremadura. De hecho, próximamente va a presentar 3 intervenciones y él ya os presenta a Antonio, que se lo ha preparado porque yo no tengo palabras. Muchas gracias, Mila. Me toca hacer una breve presentación del acto, de la intención que se persigue y de lo que va a hablar Antonio Aramayona, con una pequeñísima introducción acerca de sus conceptos de escuela y laicismo. Se suele decir habitualmente en los medios de comunicación, que conocen muy poco de historia, que Europa existe gracias a la cultura cristiana. Y eso es desconocer por completo la información más veraz y eficiente de lo que ha sido la historia de Europa. Conceptos como la libertad, la democracia, la igualdad, la tolerancia, la modernidad, las sociedades informadas críticas, la libertad de prensa, existen a pesar de la Iglesia Católica, a pesar del cristianismo y en la mayoría de los casos en contra de la acción del cristianismo. Europa nace en la Ilustración y en la racionalidad que intenta imprimir esa Ilustración a partir del siglo XVIII, superando las etapas del dogmatismo y el oscurantismo. Y el combate perpetuo que hace la Iglesia contra esos nuevos valores que van surgiendo a partir de la Ilustración es prolongado a partir del siglo XIX y del siglo XX. Por lo tanto, si nosotros hoy estamos aquí y podemos hablar en libertad, no es gracias a la existencia de la religión católica, sino gracias a la existencia de la Ilustración y los combates posteriores que a partir del siglo XIX sujetos, organizaciones y sociedades quisieron imprimir. Y entre esos combates, esas luchas más encarnizadas, ha estado el de la escuela. Sin lugar a dudas, uno de los sitios fundamentales donde la pugna por el control, puesto que estamos hablando de la formación de nuestros futuros adultos, ese momento esencial donde se van a crear los imaginarios y las identidades, y donde un muchacho va a aceptar aquello que le digan. Ese combate por eliminar de ese ámbito lo confesional, lo dogmático, lo religioso, va a ser uno de los más importantes que se han producido en los últimos 2 siglos. Y creo que estamos lejos de haberlo superado. No hace falta referirme a la existencia en este país de algo que se llama religión en las clases, que a mí siempre me ha sorprendido y que sigo sin encontrarle ninguna explicación lógica. A nadie se le ocurre que un científico, un matemático, un físico, un historiador, pidamos 15 minutos en la misa para explicar nuestra visión del mundo. Porque ese es el ámbito propio que tiene, en este caso, una confesión, una iglesia, una mezquita, una sinagoga, para expresar su visión del mundo, su cosmología. Ese es su lugar, su espacio. Y nadie se lo cuestiona. La libertad que tiene todo individuo de aceptar una confesión u otra. Pero del mismo modo que yo no puedo intervenir en una misa para explicar mi visión del mundo, no entiendo por qué en una escuela tiene que intervenir una confesión para explicar la suya. Cuando el objetivo fundamental que se debe perseguir en una escuela, y en una escuela además pública, es que una persona salga formada, que salga además en lo posible crítica. Por desgracia, eso hasta el momento no se ha logrado. Hablaba Mila de recortes en enseñanza. Yo hace 2 días en la Comisión de Educación y Cultura que hubo en la Asamblea de Extremadura propuse un recorte, además gracias a Javier que me aportó todos los datos al respecto. Yo dije, si se puede ahorrar en la escuela sin ningún problema, eliminemos escuela, eliminemos religión de las escuelas públicas. Eso es un ahorro considerable de dinero y de recursos, pero además se están produciendo despilfarros absolutos. Nos encontramos, por ejemplo, en su instituto, en la Universidad Laboral, que un profesor de religión tiene que dar 18 horas en grupos de alumnos de 7, y que otros profesores que tienen que dar la alternativa
agrupan a 15 alumnos para 36 horas. Simplemente si se redujera la jornada del profesor de religión, puesto que se pueda agrupar a esos alumnos, nos encontraríamos con un ahorro de la mitad de un salario, y así con buena parte de los profesores de religión que existen en la escuela pública. Nos encontramos con con un profesor de religión para un alumno en bachillerato, y sin embargo 5 alumnos que quieran una modalidad, una asignatura de modalidad, no tienen derecho a recibirla. Por lo tanto, hay un despilfarro absoluto y evidente cuando nos encontramos ante esa situación. No digamos ya con la existencia de una anormalidad como es la escuela concertada. Caso único, y diré que privilegiado para la confesión, en este caso católica, fundamentalmente en Europa. En otros países existen 2 opciones, público o privado. Y punto, no hay más. Uno tiene todo el derecho del mundo a ir a una escuela religiosa o a una sinagoga, a una escuela judía o a una escuela musulmana. Tiene todo el derecho del mundo, pero se lo tiene que pagar. Pero la otra opción es la escuela pública. Eso, por desgracia, no se produce. Y luego hay otro debate que va más allá de la presencia de la religión o no en nuestra escuela, y es la propia formación que nosotros estamos dando a nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros alumnos, en definitiva. Yo creo que a veces podemos hablar de la escuela, y seguramente lo compartirá por lo que he podido leer Antonio Aramayona, podemos hablar de la escuela como un trasunto de libertad vigilada, cuyo objetivo fundamental es asesinar las inquietudes de los jóvenes, y para ello el adoctrinamiento, las lecciones magistrales, con sus fechas, sus acontecimientos, sus pensamientos políticamente correctos, y donde incluso el uso y abuso de las nuevas tecnologías busca sobre todo lograr que el alumno pierda el tiempo por sí mismo sin concurso del maestro, está a la orden del día. Pero además es un espacio privilegiado para asesinar al filósofo y que advenga el adulto acrítico. ¿Por qué? Los niños preguntan de manera natural y muy tempranamente. ¿Por qué pierden luego esa propensión sublime? Porque la familia y la escuela, doblemente cómplice, hacen lo necesario para impedir, decepcionar, prohibir esa actitud interrogante y reemplazarla, ya sea por una simple y llana renuncia apática, ya sea por cebarlos con respuestas a preguntas que ellos no hacen, porque pensar y ese es el argumento básico, ¿por qué pensar por cuenta propia cuando se puede obedecer por cuenta de los demás? La familia no sabe ni puede siempre responder a las preguntas deflagradoras de los niños, medios intelectuales limitados, relación problemática con el lenguaje, pero también hay una preocupación por preservar nuestra tranquilidad de adultos en beneficio de actividades superficiales, la televisión, la siesta. Al constatar repetidamente que sus preguntas quedan sin respuesta, la llama de los niños se apaga solo. Ya nada les plantea problema. El asombro de la infancia desaparece y se acepta el mundo tal y como queremos que sea. Se sueña porque se sueña y punto. Respuesta habitual cuando un niño pregunta ¿por qué soñamos? No podemos ver porque no vemos, es evidente. Los animales no piensan, qué ocurrencia, cómete la carne. Cristo resucitó porque es Dios y punto, no preguntes más. Esas preguntas constantes que se producen, que hace un niño, van desapareciendo con contestaciones simples, llanas y taxativas. El filósofo muere y adviene el adulto, caracterizado por una notable propensión a no pensar, para así obedecer mejor el movimiento del mundo. A esta derrota de los padres se le puede agregar la aportación de una escuela que busca algo muy distinto a volver curiosos e inteligentes a los niños. Pretende socializar individuos, producirlos como mecanismos destinados a la máquina social. En realidad enseña a obedecer, a comportarse en grupo, a someterse a las reglas, a luchar por la adaptación con el fin de ocupar el lugar del dominante. Una cabeza bien amueblada no es el ideal que se proponen las pretendidas ciencias de la educación. En cambio, una cabeza bien llena, eso sí es algo interesante. Entonces no cabe buscar la inteligencia, sino la memoria.
no es una cultura socrática de la pregunta, sino una costumbre escolar de la respuesta. Es uno de los problemas que existe en nuestra enseñanza. Antonio Aramayona, que ha dado clases de filosofía y de ética en Madrid y Zaragoza, que participa en varios programas, en muchas tertulias, que es un apasionado de la defensa del laicismo, que es un apasionado de la escuela en libertad, va a hablar a lo largo de esta conferencia de muchos de estos conceptos. Yo os recomiendo que cuando salgáis, y tenéis aquí al compañero de la librería, del Buscón, perdón, os recomiendo que cojáis cualquiera de sus libros, ya sea este de Con otra mirada, que es una colección de artículos que ha hecho, ya sea del amor y otras soledades, o este otro, que es el que yo he comprado, Dios en minúscula y con interrogante. La introducción explica por qué se tiene, no por qué puede, por qué se tiene que escribir en minúscula. Sin más, yo os dejo con él para que podamos adentrarnos en esa aventura de la escuela pública y laica en la actualidad, de los retos que tenemos que seguir persiguiendo y que podamos disfrutar con su conferencia, y después abriremos un turno de preguntas con los asistentes para que podamos tener un intercambio. Nada más, y os dejo con Antonio. Pues hola, buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias ya, antes de nada, tanto a Mila como a Víctor, por sus palabras, por su introducción, con los que comparto gran parte de la visión que tienen del mundo de la vida, de la educación, de la enseñanza y, si se me permite, casi hasta de las personas, ¿no? No quiero comenzar, y sin que esto suene en absoluto a lo que hay que decir, porque es un saludo social, sin más, mi satisfacción y mi agradecimiento por estar aquí y ahora con todos vosotros, con mis amigos y compañeros de sendas y de horizontes y de utopías, de Extremadura laica, mi agradecimiento por toda la lata que he podido dar hasta llegar hasta aquí, tantas conversaciones también con Nina y algunas charlas a través del Facebook con Ren, etcétera, ¿no? Creo que la mayor riqueza del acto que estamos realizando no es lo que se va a decir, sino el hecho de que estamos. Para mí es tan reconfortante. Me alimenta tanto la energía que necesito, y además cada vez más, incluso con los tiempos que en estos momentos van corriendo, el saber que en Andalucía y en el País Vasco y en Cataluña y en Madrid y en Aragón, en Extremadura, en todos los lados, hay compañeros que comparten esas sendas, esos horizontes, esos ideales, esos valores y esas utopías. Por lo tanto, esto, aparte de que con mucho gusto mi cabeza y mi corazón va a exponer un poquito lo que yo entiendo acerca de la necesidad y dificultades de una escuela pública y laica en la actualidad, quiero que al menos en plan personal sea, para mí al menos, una celebración. Es una celebración social. Y lo voy a resumir antes de acabar, ya empezando, Hoy, aquí y ahora, muy conscientemente, antes de empezar, digo, no pasará. Tanto en el título como en las intervenciones de Mila y de Víctor, como en los artículos que he podido escribir, en los libros que he podido escribir, en las entrevistas, en tantos, se da por supuesto a veces conceptos como si estuviesen claros. Claro, la educación, lo ha dicho y que conste que tiene razón, es fundamental para el pueblo. La escuela es la esperanza, porque se forman las nuevas generaciones. No digamos metido en programas electorales, no digamos en discursos y mítines políticos.
El que no habla de educación y la pone sobre las nubes, ese que apague la puerta y que se vaya. ¡Oh, la educación, qué maravilla! Muy bien, ¿qué es educación? Pero es que es obvio que es educación. No, señores, no es tan obvio. ¿Qué entendemos por escuela? ¿Qué entendemos por educación? Hace bastante tiempo, hace unos 8 o 10 años, fue nombrada consejera de Educación por el Partido Socialista Obrero Español en el gobierno de Aragón, una señora que después ha acabado de candidata de jefatura de gobierno, aunque no se ha comido una rosca, a la que le dediqué un artículo. Llevo desde el año 1995 escrito semanalmente en el periódico de Aragón, gemelo univitelino del periódico de Extremadura. Son iguales y de la misma casa, el mismo formato, todo. Lo titulé Las ventajas de perderse un rato en la sierra. ¿Por qué? Ella es del Pirineo Alto y le decía, por favor, antes de reunirte con los directores generales, antes de que contestes acerca de las ratios y si las asignaturas o si el libro de texto es gratuito o no, los comedores escolares o qué hacemos con una escuela nueva o no, ¿por qué no te vas a tu pueblo? Te pierdes. Mira, cógete una mochila, un bocata, una botella de agua, que no, aunque allí hay agua, pero bueno, no está mal, ¿no? Y piérdete en la sierra y plantéate, ¿qué es educación? Al final, ¿qué queremos? Porque cada vez que se habla de educación, como voy a decir a continuación, siempre son discursos de adultos, saben muchísimo, pedagogos, ministros, directores generales, escritores, pero al final, ¿qué es lo que ocurre generación tras generación desde hace muchos siglos en un centro escolar? ¿Y qué, sobre todo, es lo que queremos? Pero no a base de un discurso. Este discurso podemos hacer todos. ¿Qué es lo que queremos hacer en realidad? Muy bien. Yo como padre llevo a mi hijo o a mi hija al colegio. Yo como profesor recibo todos los días en clase a grupos de 28, 30, 32. ¿Qué pretendo? ¿Qué es para mí educación? Ah, no, lo dicen los programas, me lo dice el horario y me marcan cuando tengo evaluaciones y tengo que poner notas. ¿Y quién promociona? ¿Y qué carajo tiene eso que ver con la educación? Aquí hay profesores y cada año, al final del trimestre y al final del año, nos reunimos en el claustro de profesores y entonces hay un gran jefe de estudios o una jefa de estudios y dice, señores, vamos a hacer o vamos a decir cuáles son los resultados de este curso. Primero de la ESO, con todo aprobado, tanto por ciento. Con 1 y 2 asignaturas, bueno, lo de menos, con 3, 4 o más asignaturas suspendidas. Pero después nos levantamos, nos deseamos buenas vocaciones y nos largamos. ¿Alguien se ha preguntado en un claustro de profesores y nos hemos dedicado horas con los padres, con la gente, qué es lo que pretendemos hablando de educación y hablando de escuela? Pues realmente no es mucho lo que hasta el momento se ha conseguido. Yo lo dejo de momento como pregunta. No demos por supuesto que como vamos a emplear la palabra educación, ya sabemos qué es educación. Y como vamos a emplear la palabra escuela, ya sabemos lo que significa escuela. No es verdad. Porque empleando las mismas palabras se toman medidas completamente contrarias y contradictorias. Y empleando las mismas palabras, los resultados no suelen ser los mismos ni mucho menos. Como principio, propongo que la escuela es la condensación institucional y colectiva del derecho que todo ser humano tiene a la educación.
Bueno, de hecho es cierto. La sociedad, los gobiernos, los estados, a medida que hemos avanzado a lo largo de la historia, al menos en determinados lugares de la cultura, etcétera, pues hemos condensado nuestro afán porque el ciudadano se forme en las escuelas en algo que se llama centro educativo, colegio, escuela, lo que sea. Ese es un derecho que tenemos todos los seres humanos, pero esto, que para mí es un principio, esto es una constatación, tiene el riesgo de que precisamente porque es institucional y es colectivo, nos olvidemos que es personal. No porque existen X tantos colegios en la comunidad autónoma de Extremadura, se sabe ya cuántas escuelas hay y cuáles son y cómo funcionan. No, es verdad, a no ser que antes hagamos una apuesta personal, individual, personal, cada uno, de decir, si existe la escuela es en la medida en que cada uno apuesta por ella. Y si no, es simplemente una costumbre, una esclerotización de una idea, y nos olvidamos de que los pueblos y las condensaciones institucionales y colectivas existen porque las personas así lo quieren. Y en la escuela y en la sanidad y en tantos servicios, etcétera, sociales, ¿no?, olvidamos que se puede convertir en una mole, en un hospital, en una institución educativa, social o sanitaria X, pero que sin la apuesta personal no sirve absolutamente para gran cosa. Entonces, bueno, vamos a continuación a ver, dentro de la apuesta personal, qué entendemos por el derecho a la educación, ¿no? Eso que también damos por supuesto. Artículo 27.1 de la Constitución. Todos tienen el derecho a la educación. ¿Vale? Y decimos, maravilloso. Qué maravillosa es la Constitución, hasta que deciden dos partidos que al día siguiente se cambia el articulado. Pero bueno, qué maravillosamente está hecha la Constitución, que dicen que todos tenemos derecho a la educación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. Vale. Pero ¿qué es eso del derecho a la educación? Es que los niños... Yo estoy un poco traumatizado en el mejor de los sentidos tras haber leído el libro El Holocausto Español de Paul Preston. Además, es que se me grabó, sin saber que iba a venir, el capítulo dedicado a Extremadura, por todo lo que ha sufrido el pueblo extremeño, por ejemplo, en la época del caciquismo previo a la República, en la Segunda República y después en la época de la represión. Todo lo que ha sufrido. ¿Es que no tenían esos niños derecho a la educación? ¿Qué es lo que ocurre? Ese derecho a la educación, ¿de dónde viene? ¿Cuando llueve de arriba? ¿O es que pertenece al ADN? Es un marciano. ¿Qué es? ¿Dónde está ese derecho a la educación? ¿Qué entendemos por educación? ¿Dónde está? Yo a mis alumnos, en clase de ética, les decía, señores, empieza la clase, tengo aquí un botón, lo voy a apretar con tal de que alguien, si alguien no me dice por qué Adolf Hitler hizo mal matando o asesinando a 6 millones de judíos. Bueno, pero sea un tío, porque nadie tiene derecho a matar. ¿Por qué? No, pues porque en la vida no era... ¿Por qué? Y al final era un poco descubrir, ¿por qué no dejamos de hablar de derechos así en general, como fórmulas abstractas, y nos planteamos en qué sentido nos afecta la vida y en qué sentido todos y cada uno tenemos ese derecho a la educación, ¿no? Pues a mí me tienen que preguntar, por ejemplo, y me tienen que responder, si existe ese derecho a la educación, ¿cómo es que durante siglos los únicos que han sido educados han sido los hijos de las élites, las económicas, las políticas, precisamente para consolidar un poder económico, político y social? ¿Por qué?
No existía el derecho a la educación, era una lesión, se vivía como tal. Durante muchos siglos, ese derecho a la educación ha estado en manos de instituciones de tipo religioso, de iglesias, de instituciones de corte, monjas, curas, religiosos, etc. Hablo de España, ¿eh? ¿Qué pasa? Que los demás no tenían. ¿Por qué al margen de la formulación todos tienen derecho a la educación, no nos preguntamos, ¿y ese derecho a la educación dónde está y qué hacemos con él? Lo reivindicamos. Tenían de alguna manera derecho a la educación, tienen ahora. Los jóvenes y las jóvenes, los niños y las niñas de este país que se llama España, por ejemplo, no me voy a Zambia, ¿eh? Eso ya, por supuesto que se da, por supuesto que de eso no se habla, eso no existe, ¿no? ¿Qué hacemos con ese derecho? Si forma parte del ser humano ese derecho, ¿qué hacemos con él? ¿Estamos dispuestos a defenderlo? ¿Hasta qué punto? El derecho a la vida, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, ¿hasta qué punto tenemos que defenderlo, ¿no? Entonces, como ya expuse en un artículo que me publicaron en el periódico de Extremadura mismo el domingo pasado, ponía como simples datos que, para no poner otros, pues los voy a repetir. Ya hacia el año 1980, el 10% de los niños de 6 a 11 años todavía no estaban escolarizados. Eso no estamos hablando de la época siglo XV ni del siglo XI. Por la misma época, de los 14 años, solamente un 65% iba a la escuela. 2/3 de los jóvenes de entre 15 y 16 años no seguían estudios secundarios posobligatorios. No pasaba nada. No pasaba nada. Simplemente, yo, como otros aquí, pues enseñábamos Bupicón, iban el 30% a nuestros institutos y nos importaba un carajo. De hecho, después han venido todos a la escuela, ¿eh? Oh, sí, todos tienen derecho a la educación. ¡Qué bien! Entonces, hasta los 16 años, todos a un centro escolar, obligatoriamente. Y ahora empiezan esos profesionales de la educación y de la enseñanza a decir: es que no hay derecho, fíjate qué gentuza viene, no hay quien los aguante, no quieren estudiar, no quieren venir, es que son unos tal y unos cual. Entonces estamos quizás afirmando que el derecho a la educación lo tienen unos más que otros. Los que van a colegios privados concertados tienen más derecho a la educación, de hecho, que nosotros. Los que, por ejemplo, profesionales de la enseñanza pública, ¿qué hacemos? O sea, no hablando con la boquita pequeña, no hablando con la teoría. ¿Qué hacemos con el derecho a la educación realmente, no? La cuarta parte de la población mayor de 16 años era analfabeta funcional o carecía de estudios. Esa misma población es la que ahora está llevando a sus hijos al colegio. Y se les está diciendo que la culpa la tienen los padres, porque fíjate, los hijos y no saben leer, no tienen inquietudes y hacen faltas de ortografía. Pero si sus padres, en una parte importante, eran analfabetos funcionales, ¿alguien se ha preguntado en qué sitio viven? ¿Por qué no han hecho los deberes? ¿Dónde guardan la ropa? ¿Por qué huelen mal? Dicen, este tío es un exagerado porque la mayoría de la gente no cumple esas... Bueno, yo he tenido la gran suerte de enseñar también en diversificación y en otros, pero además ha sido una de mis grandes fortunas, poder optar porque la teoría de lo que es educación se haga práctica también en aquellos sujetos que teóricamente eran los más handicapados, todo lo contrario. Desde mi punto de vista, el fundamento del derecho a la educación es en el fondo único. De momento vamos a apuntar algo histórico. Es una conquista histórica de la humanidad.
El derecho a la educación, para no teorizar, es porque en la Constitución de la Segunda República, por ejemplo, en España, se declaraba que era un derecho. Y en la Carta Universal de los Derechos Humanos se declara ese derecho. Y en la Constitución Española de 1978 se declara ese derecho. Es una conquista histórica. Ya veremos qué es lo que hacemos después. Pero quizás el fundamento básico es que el pueblo se otorga el derecho y el deber de educar desde la razón y la libertad a sus nuevas generaciones. Ese es el fundamento del derecho a la educación. Dejémonos de grandes cartas universales o de metafísicas o de almas o de no sé qué, o de ADNs. ¿Por qué existe el derecho a la educación? Porque un pueblo así lo decide. Lo que pasa es que ya he dicho antes que el pueblo como tal, con permiso de Hegel, no existe. Después sí, digamos que como concepto abstracto. Existe un colectivo de personas y de individuos que apuestan por eso, y porque apuestan democráticamente, libremente, responsablemente, porque ese pueblo que formamos todos otorgue el derecho y el deber de educar desde la razón y la libertad a sus nuevas generaciones. Y por la misma razón, el poder soberano del pueblo, que quiere ciudadanos libres, autónomos y dispuestos a ejercer sus derechos guiados por la razón y no por fórmulas de orden religioso metafísico. Ese es el fundamento del derecho a la educación, y lo demás es música celestial. Si ese es el fundamento, ya estamos pillados, porque la pregunta ya no solamente va a los políticos, ya no va a los programas políticos, va a todos y a cada uno, para defender, porque es parte nuestra, es parte de nuestra libertad, de nuestra razón y de nuestra forma de ser, de nuestra capacidad de ciudadanía. Yo, digan lo que digan los políticos, apuesto por un derecho a la educación, además, no cualquiera, el que yo considero justo, desde la razón y la libertad. Ya veremos a dónde nos lleva esto de la razón y la libertad, ¿no? En la historia de España y del mundo, al menos teóricamente, no hay por qué olvidar los pactos de la Moncloa, posteriormente eso tan denostado que se llama LOCSE. Ahora hablaré un poquito de la LOCSE. Existe el muñeco del pim pam pum, Mourinho en el Real Madrid, y después la LOCSE, ¿no? Allí todos echando... Bueno, en realidad ha habido una cierta apuesta, porque la educación, que hasta el momento, salvo gotas de agua muy sueltas por la playa, todo lo demás era así, porque de la formación de élites, de una enseñanza privada, se pase a una escuela pública y a una escuela laica. Cuando una constitución dice ninguna confesión tendrá carácter estatal, ninguna en lengua castellana quiere decir ninguna. Y por lo tanto, seamos coherentes. No estamos para quemar iglesias ni para matar curas y monjas. Estamos simplemente para apostar por un Estado aconfesional. Una institución fundamental es la enseñanza y la educación, la escuela. Lógicamente tiene que ser laica. Lógicamente, como vamos a ver a continuación, tiene que ser pública. ¿Desde qué parámetros, desde qué principios, desde qué axiomas? Desde la razón. Es una apuesta que, sobre todo desde el siglo XVIII, se hace en la Ilustración. Señores, dejemos ya los dogmas, las supersticiones, la minoría de edad. Cultivémonos desde la razón, cultivemos nuestra fuerza personal, seamos ciudadanos libres, con criterio propio, racionales, maduros. Esa es la apuesta de la Ilustración.
Pues es que es la misma apuesta que estamos haciendo aquí, que hace tanta gente, ¿no? Una escuela pública y laica no es más que una continuación de la apuesta de la Ilustración. Es la razón y la libertad. Y después que alguien me diga, con la mano en el pecho y realmente desde la sinceridad, sí, otro artículo que se nos llena la boca diciéndolo de todos y todas, somos iguales ante la ley sin discriminación, razón de bla, 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 bla. Si eso es cierto, todos tenemos derecho a la educación. Y todos tenemos derecho a la educación en igualdad de condiciones y oportunidades. A mí que me expliquen, si no es dentro de la escuela pública, ¿dónde se garantiza esa igualdad de condiciones y oportunidades? Es que, por esencia propia, no están dispuestos, se agarrarán a los idearios, se agarrarán a la idiosincrasia de sus órdenes, de sus no sé qué y de sus no sé cuántos, pero en el fondo, ¿por qué en estos momentos hay mucha más demanda, al menos en mi tierra, de colegios privados concertados que de públicos para niños pequeños? Porque la propaganda oficial desde hace años dice que en la escuela pública hay violencia escolar, hay falta de disciplina, hay mucho gamberreo y sobre todo van indeseables, gentuza, inmigrantes, gitanos y gente difícil. Oh no, entonces yo quiero que mi hijo y mi hija no se droguen y no tengan relaciones sexuales hasta, somos así los padres de gilipollas, con perdón, hasta el matrimonio, ¿no? Y le dice, bueno, la monjita a lo mejor lo garantiza. Desde luego, si van a escuelas primarias y secundarias públicas, a lo mejor eso corre más peligro. Por lo tanto, señores, vamos a pedir una escuela. ¿Están en desacuerdo con la escuela pública y laica? No. Lo que quieren es que les garanticen que sus hijos no van a estar contaminados con otra gente que asume. Y no solamente porque no le cabe más remedio, espero, la escuela pública, sino por, permítanme la palabra, por vocación, por narices, por convencimiento. Si la escuela pública, si no acepta a todo el mundo, si no lo asume, si no lo forma en igualdad de condiciones y de oportunidades desde la razón y la libertad, ¿qué es la escuela pública? ¿Qué es la escuela laica? Indudablemente nada, ¿no? Cuando hablan de la LOCSE, cuando hablan de un avance enorme que ha habido en España con respecto a la educación obligatoria hasta los 16 años, cosa que, digamos que sobre todo desde la derecha y desde determinadas facciones del profesorado de derecha, cada vez abunda más, el profesorado de derecha. No sé si porque nos hacemos más viejos, o porque nos hacemos más cómodos, o por qué. Que están protestando por esa obligación, deberíamos estar tan orgullosos de la conquista social, histórica, que supone que por fin, hasta los 16 años, se cumple el derecho a la educación, el derecho a la libertad y a la razón, el derecho a la formación, el derecho a la ciudadanía y el derecho a otorgar herramientas para poder funcionar bien en la vida, ¿no? Por eso, a lo mejor yo propongo esta otra frase, a ver si están de acuerdo. La escuela pública y laica no es una opción educativa, entre otras, sino el marco necesario de toda educación de personas en libertad, desde el cultivo crítico y racional, desde el respeto a la libertad de conciencia, en plena igualdad de condiciones y oportunidades. Este va a ser, en principio, el axioma, la base, el fundamento de mis convicciones. Yo, al menos, espero que se note, pero se lo voy a explicitar. Yo no estoy teorizando aquí. Claro que yo tengo unos folios, pero esos folios no son de papel. Yo estoy, en el fondo,
si me permiten, abriendo mi corazón y diciendo el sentido de mi vida, el significado de mi vida, ¿no?, es luchar por un ciudadano libre e igual. Y un principio fundamental es la escuela. Y por lo tanto, esto debería ser algo incondicional. Y cuando nos becan con papeleos, con trapicheos, vamos a negociar, no es que la FERE, la Confederación de Religiosos, no es que Rouco, no sé qué. Tíos, eso me suena a, como estaba hablando esta mañana en el tren con mi hija, ¿no? Derecho a la huelga, pero después se presentan aquí unos papeles para decir, vamos a hacer huelga ahora, vamos a condicionar los mínimos de la huelga o no sé qué. Tío, una huelga es una huelga, ya sé que soy un salvaje, ¿eh? Pero lo que se ha conseguido en este mundo y en esta vida, se ha conseguido a base de hacer huelga, punto. Sin mínimos ni máximos, cada uno desde su convicción. Pues aquí igual, sin negociaciones. Y al ciudadano que se le otorgue realmente con el voto la capacidad de decidir por una escuela pública y laica realmente, que se moje, y si no, allá. Aquí tienen un cuadro de Rafael, lo conocerán casi todos o todos y todas. Se titula La Escuela de Atenas. Aquí está Platón, Aristóteles, aquí grandes filósofos que hay entre el auditorio, lo conocen mucho mejor que yo. Demócrito, Diógenes, Tales, hasta la Hipatia de Alejandría, la de la famosa película, está aquí también en este cuadro, ¿no? ¿Por qué pongo esto? Porque hay un texto tan querido por mí, existe en la Ética a Nicómaco y en la Política de Aristóteles, que hace 2400 años reivindica la enseñanza pública, y no creo que fuera afecto ni al PSOE, ni a Izquierda Unida, ni a CGT, ni a comisiones. Estaba en otro lado, simplemente hace una serie de reflexiones y es un texto muy breve y me permito leerlo a continuación, ¿eh? Así pues, resulta indiscutible que el legislador debe ocuparse sobre todo de la educación. Claro, sí. Bueno, bien, si eso es cierto, que se cumpla. Que se cumpla. No cuando pasen las elecciones, ya la educación, ya veremos, no, que se cumpla. De hecho, en los países donde no ocurre así, el Estado acaba pagándola de forma funesta. En efecto, los comportamientos de la ciudadanía afianzan el sostenimiento del Estado. Por ejemplo, el carácter democrático de la ciudadanía engendra la democracia, así como las costumbres oligárquicas engendran la oligarquía, y cuanto más excelentes son los comportamientos ciudadanos, tanto más se afianza el Estado. Yo les recomiendo, ya sé que hacen mucha más publicidad del Premio Planeta y de otra serie de novelas encomiables, no tengo nada en contra de ellas. ¿Por qué no se compran la Ética de Nicómaco o la Política de Aristóteles? Léanlo como si fuera un manjar, iba a decir de dioses, de dioses o de las monjitas esas que hacen dulce y que me han dicho que hacen Santa Clara y tal. Bueno, si ustedes quieren dulces de Santa Clara, pues da igual, pero bueno, degusten palabra por palabra, frase por frase, lo que dice Aristóteles. Es una sabiduría maravillosa. Así como el Estado todo solo tiene un solo y mismo fin, la educación debe ser necesariamente una e idéntica para todos, de donde se sigue que la educación debe ser objeto de un cuidado público y no privado, por más que el sistema privado haya generalmente prevalecido hasta ahora, lo dice Aristóteles, y que hoy cada cual educa a sus hijos en su casa según el método que le parece y en aquello que le place. Y acaba la frase diciendo: en nuestra opinión es de toda evidencia que la ley debe arreglar la educación y que ésta debe ser pública. Lo dice Aristóteles.
dicen, bueno, pues que lo diga Perico de los Palotes. Para mí, Aristóteles, con permiso, hay una serie de gente, Aristóteles, Nietzsche, Kant, Newton, y si me permiten algún otro, por ejemplo, alguien mal, por ejemplo, Carlos Marx, pues me parece gente genial, que han escrito cosas geniales. Hay otros, también. Me imagino que habrá gente dentro de las filas del PP muy adicto a asesorar a Murdoch, que habrá escrito algo también interesante, ¿no? Pongámonos ahora de acuerdo en unos puntos comunes y después entablaremos un diálogo. Yo les propongo unos puntos comunes. Primero, todos y todas tenemos derecho a la educación. Para mí, si no estamos de acuerdo o no coincidimos en esto, pues acaba, no, pero depende, no sé cuántos. Bueno, aún no se ha contestado del todo qué es eso de educación. Un poquito lo vamos a ver a continuación, En la escuela, esta es otra, se imparten saberes, no creencias. No estoy hablando de curas, ni de Ronco, ni de la conferencia episcopal. Me da igual que sean judíos, musulmanes o astrólogos. Me da igual. En la escuela se deben impartir saberes, no creencias. Sean religiosas, o sean de superstición, o sean de lo que quieran. Por favor, saberes. Otro punto. Desde mi punto de vista, educación no solo es formación para el trabajo y para poder desenvolvernos en el mundo laboral y profesional, sino formación como personas y ciudadanos cabales. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. No sé si esto le suena mucho a esas teorías que se lanzan por ahí en los programas electorales, en los folletos que nos dan y que a renglón seguido hacemos lo posible por decir soy buen ciudadano, no quiero tirarlo al suelo, ¿dónde está la papelera? ¿No? Bien, estoy diciendo simplemente que la educación, claro que hay que enseñar y hay que educar y hay que formar para que cada uno de los que vayan a la escuela tenga instrumentos para ganarse la vida honradamente, dignamente y a ser posible en aquello que desea. Ya sé que parece una utopía, pero es que yo creo firmemente en las utopías. Las utopías no dicen relación a lo imposible. Una utopía no es algo imposible, una utopía es algo óptimo, óptimo. Y todos deseamos lo óptimo. Y cuando nos casamos, y cuando nos vamos de vacaciones, y cuando elegimos una carrera, y cuando hacemos lo que sea, buscamos la utopía, o somos unos desgraciados en la vida, ¿no? Después viene Paco con la rebaja, y viene lo que viene. Indudablemente queríamos un crucero magnífico, pero el capitán se estaba con una inmigrante y ha chocado contra tal y resulta que salimos todos pitando, ¿no? Bueno, pues eso no estaba previsto, pero yo quería un crucero magnífico y maravilloso, ¿no? Pues bien, aparte de eso, si no hay una formación en otras cosas y no lo hacemos cada día, no sé qué estamos haciendo en un aula. Permítanme una anécdota que no viene ni a cuento, pero la voy a contar, ¿no? Yo en clase solía hacer, me gustaba empezar siempre muy pronto, a las 8:30 que comienzan las clases, yo me apuntaba a 8:30. Tenía el inconveniente de que había gente que se dormía por un lado y los que venían a tiempo aparecían algo dormidos, ¿no? Entonces, bueno, los procuraba despertar después, ¿no? Pero a veces tenía la fortuna de que tenían que ser dos o tres. Llegaban con un poquito de retraso, ya había empezado la clase. Llamaban. ¿Se puede? Y entonces yo los miraba y decía, tú sí, pero tú no. Me miraban así, ¿y por qué el otro decía? Y decía, porque tú me caes bien
pero tú me caes mal. Sí, bueno, y el que le caía bien entraba y decía a mí y al otro que se busque la vida, pero yo ya he entrado. Y el otro decía, bueno, pues joder, se iba, ¿no? Y decía, quédate aquí. Y entonces decía, pero ¿cómo permites que un profesor cometa la tropelía de decir que tú no entras porque le caes mal y tu compañero sí? ¿Qué hago yo enseñando a Platón o qué es el utilitarismo si realmente un alumno mío admite que no entra porque me cae mal? Y decía, vosotros tenéis vuestros derechos. Sí, claro, pero joder, viene tal y encima se me cae el pelo y me catea y mi padre no sé qué. Bueno, pues sí, bueno, después hay una virtud en los griegos, le llamaban epiqueia, ¿no? Que era adaptar la ley a las circunstancias. Yo no os digo aquí que digáis, tú, yo entro porque sí, porque tengo derechos. Bueno, no lo sé, allá tú, ¿no? Yo a mis hijos les decía que por lo menos internamente siempre dijeran que te den morcilla, que te den morcilla. Era un acto de interiorización de la propia identidad personal frente a la tropelía del adulto, ¿no? ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque se tiene que aprovechar cualquier cosa para decir, oye tío, y después te vas a encontrar con que en tu barrio no hay bancos, o tu jardín está hecho una mierda, o faltan servicios públicos de sanitarios, o falta cualquier cosa, o reclamas. Estás en tu derecho. No te encojas de hombros. Estás no solamente en tu derecho, estás en tu obligación. Si eso no ocurre, pues ya me diréis entonces qué es lo que tiene que ocurrir. Por lo tanto, como colofón y consecuencia de lo anterior, el objetivo de la educación es que en la sociedad haya personas, es la ilustración, señores, autónomas, libres, con criterio propio, comprometidas con el mundo y el entorno, solidarias, respetuosas, inquietas y cultas, es decir, cultivadas por los conocimientos y los valores. Si a alguien de aquí o de fuera de aquí esto le suena a teoría, música celestial, lo sentiré en el alma, porque les aseguro que para mí les estoy transmitiendo lo más básico y esencial que me constituye como persona. Esto. ¿Alguien le ha preguntado a un alumno, a una alumna, qué ocurre en clase de 8:30 a 2:30 habitualmente? No hace falta un alumno. ¿Alguien se pregunta de los que están aquí y han estado en los colegios, en los institutos, en las escuelas, qué ocurría en su clase? Y ahora contabilicemos en una columna las horas en que le ha latido el corazón por la emoción de todos esos años. Y en otra columna contabilicemos las horas de mortal aburrimiento y de tedio que han tenido. Y nos hemos aburrido como ostras, como ostras. Y encima decir, bueno, nos hemos aburrido, pero hemos aprendido mucho. Pero tíos, si el miércoles a las 12:30 teníamos el examen, salíamos del instituto a las 2:30 y nos habíamos olvidado de la materia. Unos porque la tenían en chuletas y otros pues porque la habían empleado. Me han puesto un 5, joder, qué bien, un 5. Alguien un 7, joder, qué bien, sí. Vale, un 7, un 5, o me han cateado. Eso era todo el objetivo. Si me permiten aquí, otra posible anécdota de lo que yo les contaba cada inicio de curso a todos y cada uno de los grupos que me tocaba ese curso, ese año. Llegaba a clase, hola, soy Antonio Aramayona, soy vuestro profesor de filosofía, tal, algunos me conocían y tal, y les decía, espero que en los próximos 9 meses que dura el curso, durmáis 5 minutos menos cada noche de la emoción de tener clase de filosofía al día siguiente. Me decían, bueno, allí se ponía allí, este tío está enloquecido, será peligroso, nos pegará o tal, ¿no?
Al final intentaba convencerles que no les estaba hablando de filosofía, que tampoco eran de mis clases, era que o allí había emoción, allí, si me permiten otra palabra, había conmoción, incluso se alegraban por pensar, por discutir, por reflexionar, o la clase no servía absolutamente para nada. ¿Saben qué es la frase que pongo en todos mis correos electrónicos? Es una frase que encontré en un libro de Umberto Eco que se titula Kant y el ornitorrinco, y me llamó muchísimo la atención, y ya desde entonces lo tengo en todos los correos electrónicos que mando. Dice: hace tiempo estaba indeciso, pero ahora ya no estoy tan seguro. Es una reivindicación de la pregunta, de la duda, de la búsqueda. ¿De qué me sirve a mí que empollen y saquen muy buenas notas sobre el tema libertad en primero de bachillerato si no les ha penetrado, si no les ha penetrado? Otra digresión, y puedo prometer y prometo que no voy a hacer más digresiones, ¿eh? Me parece sangrante lo que ha ocurrido en los 2 últimos años con la asignatura Educación para la Ciudadanía. Asignatura impartida por muchos países de la Unión Europea, democráticos, sin ningún problema. Resulta que nos encontramos con unos individuos carpetobetónicos, hispano-visigóticos, que no sé qué les dio, en parte movidos también por lo que era la conferencia episcopal, en parte por una oposición ciega a no se sabe qué. Y entonces en Valencia dijeron que las tenían que enseñar en inglés. ¿Saben ustedes? Educación para la ciudadanía en inglés. Ni la profesora ni el profesor sabía inglés, pero allí tenían que darlo en inglés. Y el otro que tenía que objetar, y el otro no sé qué. Y llega el ínclito Wert, el actual ministro de Educación, y lanza en la SER un texto que es de Ediciones Sacal sobre educación para la ciudadanía, que nunca ha sido libro de texto. A mí me tocó, tuve el privilegio de asistir como ponente además a unas jornadas sobre educación para la ciudadanía en la que fue ponente también Gregorio Peces Barba. Para mí fue un honor estar con él, cenar con él, etcétera, ¿no? Y es que parecía absolutamente increíble que con la apuesta que había en ese momento, yo, por ejemplo, revisase como mínimo 6 o 7 libros de texto, la de todas las ediciones, la de todas las editoriales, y no había nada. Yo decía, ¿pero qué tienen en contra estos tíos? Pero si no pone nada. Bueno, sí, decía que había una ley en el Estado español que hablaba de los derechos de los homosexuales, pero si eso ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados, pues eso. Todo lo que toque a la moral de cintura para abajo va a suponer en este país un problema gordísimo. Tiene que ser de cintura para abajo. De cintura para arriba no hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo que toca a la economía, no hay ningún problema. A los derechos sociales y laborales, no hay ningún problema. Ideológicos, no hay ningún problema. Ahora, anticonceptivos, que si los abortos, que si los homosexuales, que si el no sé qué. Ahí parece que les entra una conmoción. Yo a veces sospecho que no sé si les entra una conmoción de moralidad en contra o es que entran en orgasmo. Y el orgasmo les dura en la medida en que se pongan, no lo sé. Pero me parece absolutamente sangrante que se hayan cargado la asignatura de Educación para la Ciudadanía o la que fuera, una asignatura de formación y de educación, con tal de que no se la carguen los propios docentes. Es decir, si resulta que tengo un sobrino que va a un instituto de Zaragoza
y cuenta que el primer día le aparece un profesor de filosofía diciendo: yo soy el profesor de la asignatura de educación para la ciudadanía, a mí me parece esto una tontería, yo lo único que os pido es que no molestéis. Pero señores, o sea, da igual, no hace falta que sea en Valencia o en Madrid o en lo que sea lo que se carguen, ni que los padres objeten. Con esos profesores ya no hace falta más cositas, ¿eh? Estoy acabando. Un punto que me parece fundamental, sin el cual todo lo anterior no sirve para nada, ¿eh? Es que la condición esencial para que haya una educación es la interiorización de los contenidos y de los valores. Es decir, lo voy a decir de otra manera. Nadie aprende si no entiende. ¿Están de acuerdo? Nadie entiende si no atiende. Obvio. Nadie atiende si no está interesado. Y nadie está interesado si no tiene un cierto placer y un cierto gusto por pensar en eso. Eso que parece tan evidente, tan obvio, ¿cómo es que no se cumple? Es la famosa interiorización, tan grata por unos cuantos y por algunas escuelas, y que yo me voy a limitar a leer una cosita muy pequeña, ¿eh? Es mía, ¿eh? No es de Aristóteles. El alumnado debe contar con herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, sus preguntas y sus vías de solución. El alumnado no debe enfrentarse a tochos inamovibles que empollar solo, sino con un bagaje de ideas, datos e inquietudes que él mismo irá modificando o aprendiendo al ritmo de sus necesidades, lo cual implica que sus ideas se pueden modificar y que sigue aprendiendo. Cuando me dieron la baja por enfermedad, me sustituyó una profesora. Mis clases intentaba que fueran muy dinámicas en filosofía. Si no hay clases de filosofía dinámicas, ¿qué puñetas hace una clase de filosofía? ¿Qué es eso? ¿No? Pues cuando los alumnos empezaron a levantar mano diciendo: bueno, nos gustaría hablar de esto porque no nos convence, decían: este es el libro de texto, todo lo que literal, todo lo que pone el libro de texto es verdad y basta, eso es lo único que hay que aprender y de lo que hay que hablar. Bueno, pues con eso indudablemente hay poca interiorización y poco proceso de aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje se percibe y se lleva a cabo como un proceso siempre dinámico. Siempre es expansión y revisión de lo aprendido, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción intelectual, emocional, social, operada por la persona que aprende. El actor principal del aprendizaje es el aprendiz. Y la escuela será válida en la medida en que allí siempre haya aprendices en movimiento. Por la misma razón que yo puedo lanzar un folleto, 45 millones de folletos a todos en los buzones y en las tal, diciendo que hay que respetar las plantas. Pero o se interioriza que hay que respetar, pongo un ejemplo totalmente chorras, ¿no? Pero o si se interioriza ese valor, esa norma, o no sirve para nada. Es que no recordamos ese libro que nos hizo tanta media cuando teníamos 8, 10, 12, 15 años. Fue interiorizado. Aquellas vivencias que realmente nos han modelado, nos han troquelado, las hemos interiorizado. Si no, pasamos por la vida prácticamente, me parece que lo ha dicho Víctor, no me acuerdo con qué frase lo has dicho, pero que se buscaban cabezas llenas y no cabezas amuebladas. Bueno, yo hablo de amueblado con lo de IKEA,
tampoco sé si ya estoy muy de acuerdo, pero bueno, digamos, bien construidas, digámoslo así. No, que es una broma, sin más líquido, Otro punto básico y común: la educación ha de fundarse sobre el principio de la razón, la ciencia y el pensamiento libre. Por eso la escuela debe ser laica. Es que, a mí que me expliquen si no. Como vamos a ver, a continuación, la definición de laico no se hace a través de un término negativo, lo que no es, sino en el fondo lo que es. Pero debemos dejar muy claro también lo que no es. Por eso afirmo que solo puede haber verdadera democracia de personas libres e iguales, sin discriminación alguna, si no es en un Estado laico. Es decir, un Estado laico es un espacio público, común a toda la ciudadanía, en la que esa ciudadanía acepta unos principios, unas reglas de convivencia que están por encima de sus creencias personales e individuales, a las que tienen pleno derecho, y crear así un espacio de participación y convivencia ciudadana en la que prime la razón, la libertad y sobre todo la libertad de conciencia, más allá de la libertad de culto, de la libertad religiosa. Puede ser la libertad de ser del Atlético de Madrid, es que me da igual, cualquier tipo de libertades, es que no vamos a entrar a eso. Es la libertad de conciencia, ¿no? Por lo tanto, por pura aclaración, el laicismo no es ateo, por mucho que algunos intenten decir que somos una panda de ateos, los laicos. Me hicieron una entrevista en el periódico de Aragón al poco de salir mi libro Dios, y como gran título ponían que yo soy agnóstico también del ateísmo. Yo soy agnóstico, punto, que me dejen en paz. Es decir, no, aquí, como me decían en la presentación de algunos libros, incluido en el Ateneo de Madrid, que el gran fallo que tenía el libro es que yo no decía taxativamente que Dios no existe. Mira, tío, un ateo en el fondo es un militante que dice que Dios no existe porque lo tiene aquí. Yo en clase me inventaba siempre una palabra, me la inventaba, siempre la he utilizado, era la palabra farfolillo. Para mí tiene el mismo sentido a decir Dios no existe que el farfolillo no existe, o que los pingüinos morados en la Antártida, de no sé qué estrella, de no sé qué nebulosa, pues son homosexuales. Tiene el mismo significado. El laicismo no está compuesto de ateos y los demás no son laicos. Eso es una falsedad. Lo quieren, por ejemplo, dejar bien claro algunas asociaciones de ateos que son rabiosamente militantes no sé de qué, y la Conferencia Episcopal Española y mucha gente de la derecha dice, oh, la persecución del laicismo militante y no sé qué están diciendo. Yo siempre me pregunto, si por ejemplo Rouco Varela es un poco inteligente, ¿realmente se cree cuando dice lo del militante y lo del laicismo militante y esas cosas? Y tampoco el laicismo es agnóstico o deja de serlo. Claro, en el laicismo cabemos todos por igual. Los creyentes, los agnósticos, los ateos, los anticlericales, pero para ser laico y laicista no es necesario ni preciso, ni siquiera obligatorio, más voy a decir, ni recomendable siquiera, ser anticlerical. Porque cada vez que se lanza un discurso anticlerical, se le está dando un argumento de la hostia, fundamental y enorme a toda la gente que está diciendo, ¿veis? Se meten con nosotros. Esto se está pareciendo cada vez más a la persecución religiosa del 31 y del 36. Dentro de poco ya verás cómo nos fusilan. No tiene por qué ser anticlerical.
para los pocos que quedan. Como si Clérigos, digo. Como si son 3.450.000 por habitante. Me da igual. No son ni por muchos ni por pocos. Lo siento mucho. El discurso anticlerical, cuando en la manifestación visita del Papa de este verano, en Madrid, gritaban algunos: queremos pan, queremos vino, queremos al Papa colgado de un pino. Pues yo decía, yo esto no lo digo, entre otras cosas, porque le estoy dando argumentos a toda la gente que está diciendo, claro, aquí quieren colgar del pino a Benedicto XVI o esas cosas, ¿no? Por otra razón, el laicismo tampoco es policonfesional, sobre todo esto lo quieren la parte del Partido Popular más o menos dialogante y la parte del PSOE más o menos proclive a movimientos religiosos clericales católicos, ¿no? En un estado aconfesional, A es una partícula privativa que significa sin confesiones, ninguna confesión. No se están negando las confesiones, simplemente se dice que en un Estado laico está por encima de cualquier confesión. Y por lo tanto decir, no, el Estado tiene que cuidar y atender a todas las confesiones y a todas las religiones. Entonces se da la paradoja de que si antes teníamos profesores de religión en la escuela pública, religiones de religión católica, ahora se han firmado sendos acuerdos para que haya profesores judíos, evangélicos y musulmanes. De hecho, yo he visto en mi instituto profesores que van para allá. Por la misma razón, se han firmado sendos acuerdos para que haya capellanes en los cuarteles judíos, musulmanes y evangélicos. Manda huevos. En los hospitales, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que dejar claro que el laicismo está más allá, pertenece a otra dimensión, y que ni el ateísmo, ni el agnosticismo, ni el anticlericalismo, ni la policonfesionalidad, multiconfesionalidad o pluriconfesionalidad tienen mucho que ver con el... ¿Les estoy cansando? No, es que es el horario. Que es el horario, la gente que se va es porque tienen otro horario que no pueden quedarse. No, que lo entiendo. Estaba haciendo un poco de teatro. Ya. Voy a ir aterrizando entonces, Voy a ir aterrizando. La escuela pública y laica garantiza una verdadera educación en plena igualdad de condiciones y de oportunidades de los principios rectores de la razón y la libertad. Y ahora vienen las dificultades. Las voy a decir, no voy a decir todas, voy simplemente a mostrar algunos esquemas. Miren, normalmente aquí se han planteado, aun en esta mesa he oído mucho con respecto a la fotografía de la derecha, y en los periódicos y en los medios sociales de las distintas asociaciones laicas y no laicas, etc. Mucho sobre la fotografía de la derecha. Sí, ahí también está la derecha, los he puesto a la derecha porque están más a la derecha, ¿vale? Pero creo que los verdaderos responsables son los que están a la izquierda. Nuestros políticos, nuestros gobernantes, nuestros diputados, nuestros senadores. Si en estos momentos hay un concordato, la culpa no la tiene Rouco, ni el Papa siquiera. La tiene que desde, ya me meto, hasta 1978 que hay Constitución. Desde 1978 no ha habido un solo partido o grupo político en el gobierno, en la oposición, que haya dicho, no queremos concordato. Y nos oponemos. Acuerdos de 1979, igual. Si en estos momentos hay clases de religión en las escuelas públicas, la culpa no la tienen los profesores, ni siquiera los obispos. Como son unos que emplean una presión enorme. Simplemente lo que digo, que la tienen aquellos que no dicen, señores, esto se acabó. Tienen la potestad, son los únicos que tienen la potestad. Si en estos momentos hay
un crucifijo en el salón de plenos de cualquier ayuntamiento, incluido el de Zaragoza, con mi famoso Belloc, o en un parlamento, en lo que sea, o toman posesión de sus cargos con un crucifijo o con una Biblia y no empiezan a decir, es que yo pongo la mano en la Constitución, no en la Biblia. Tío, eso es una presencia de símbolos confesionales. Y haz una tragedia, una parodia, haz lo que quieras, pero niégate. En mi comunidad autónoma firmaron Izquierda Unida y Chunta. Los demás se negaron a firmar. Que cuando llegara la toma de posesión, se iban a negar a que si había presencia de símbolos religiosos, que hubiese, que ellos tomasen posesión de esos cargos, que pidiesen otro acto. A la hora de la verdad no lo hicieron. ¿Quiénes son los responsables reales? ¿A quién les vamos a pedir la...? ¿Por qué seguimos haciendo el panoli de decir al Papa que nos devuelva el dinero que le hemos dado por el viaje? Tío, no le pidas el dinero al Papa, porque claro que hay que pedírselo al Papa y que lo devuelva, por supuesto, pero sobre todo métete con el que se lo ha pagado. Es dinero público, es el dinero de todos. En estos momentos, nuestros representantes sindicales políticos, yo siempre digo, deberían estar encadenados por las plazas y las calles, protestando en la calle contra todas estas cosas y vistiéndose, no estoy de acuerdo con eso, pero vistiéndose de cura o de monja, diciendo yo aquí asisto al pleno, pero es una idiotez lo que estoy diciendo, pero es una manera de protestar verazmente, realmente, ¿no? Esos son los dos representantes principales de las dificultades. Esto simplemente lo pongo como un acto de la pereza, de la abulia, de la pachorra que tienen gran parte de... Hay gente que es muy honesta, hay gente que yo la conozco y pongo la mano en el fuego. Son políticos, representantes míos, O sea, no estoy diciendo todos son unos... Pero digo que hay gente que tiene una pachorra, una pereza que se debe a eso. ¿Por qué no hasta el año 2012 no han hecho nada? Ahí tienen dos fotografías. Con respecto a eso, una escuela en la que se imparte el Corán, otra en la que se imparte el catecismo, lo que sea, diré simplemente, es muy rápido lo que voy a decir, difícilmente puede existir una enseñanza privada sustentada en unos principios asumidos sinceramente, en unos principios religiosos privados concertados. La escuela privada cuenta sin duda con el sostén y la cooperación de la Iglesia Católica, irónicamente descrita por Jean Jaurès, era un diputado del siglo pasado, como guardiana de las puertas del cielo y protectora de los tesoros de la tierra, reacia a aceptar sin ambajes los resultados y los métodos de la ciencia, así como la auténtica y nuda democracia en libertad. Lucha por el poder, por conservar sus privilegios, lo que explica sus campañas falsarias contra la enseñanza pública, laica y racional, sin que de hecho pueda encontrar nada que constituya una ofensa para la conciencia de los creyentes. Son unos hipócritas. En realidad, se parapeta tras un aluvión de confusos subterfugios para no dejar que en el pueblo la escuela pública pueda formar a la ciudadanía en la plena libertad de conciencia y la democracia sin paliativos. El conservadurismo reaccionario no tiene la mínima voluntad sincera de asumir una enseñanza pública y laica en un país verdaderamente democrático que quiera seguir desarrollándose como pueblo. Por lo tanto, y estoy ya acabando, ahora sí que lo juro, a pesar de las dificultades, no se trata de negar el derecho de las familias a educar a sus hijos o el derecho de toda institución privada a dar a conocer democráticamente su ideario. No se trata de absoluto, nadie niega eso, sino de establecer que por encima de todo
está el derecho del niño a una educación universal, gratuita, libre, racional, crítica y en plena igualdad de condiciones y oportunidades. Y el laicismo garantiza el libre y pleno ejercicio de todos los derechos y las libertades ciudadanas, incluido el derecho a la libertad religiosa y de culto en el marco global de la libertad de conciencia. Y les pongo esto porque no es que yo quiera meterme ahora con el burka, quiero meterme con la cerrazón mental de toda la gente que se niega a algo tan obvio como es la escuela pública y laica por encima de todo. No me resisto a contar una anécdota pequeñita de mi hija Begoña saliendo del cole cuando era pequeñita, que me dice: papá, me sé un chiste, te lo cuento, es muy bonito. Y dije: vale, cuéntamelo. Desde entonces me parece que es delicioso. Dice: había un hombre con la cabeza tan pequeña, que no le cabía la menor duda. Es genial y cada vez que puedo lo cuento. Mi hija Begoña, gracias a eso, pues me ha regalado esa cuestión. Quiero una escuela pública y laica en el que sea posible el cuadro de Rafael y la escuela de Atenas. Se tiraron los trastos a la cabeza. Unos estaban a favor, otros en contra. Pero ahí estaban. No quiero que Forges vuelva a escribir o a regalarnos viñetas como pobrecita quien es la enseñanza pública. Qué penita da, sí. Quiero que se escriba escuela pública, laica y gratuita con colorines magníficos que nos alegren el corazón. Y quiero, por último, el que el auténtico progreso debe sustentarse en una educación pública, laica, integradora, universal y de calidad. Eso es lo que quiero y muchísimas gracias, y a ver si lo vemos entre todos, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. Gracias, Vicente. ¿Dónde se entiende la diferencia? Ahora, en el tiempo que tenemos, podéis hacer las preguntas que queráis o las intervenciones. Vamos a hacer, si os parece, levantar las manos, yo tomo nota y hacemos un primer turno y luego ya, porque es hasta las 9:30. Aquí al fondo podría... Ha dicho por fin que no. Ha dicho por fin. Sí, bueno, sí, más gente. Bueno, venga, Armando, a ver. ¿Yo? No, Sí, no más. Si tiene una voz de tenor que da... No, que va. Pero estoy más tranquilo así. Con respecto a los datos que has presentado, bueno, primero felicitarte por la exposición, que me ha gustado mucho, y la verdad que estoy prácticamente de acuerdo en todo lo que has expuesto. Aunque de los últimos cuadros, esto de carteo, de agnóstico y todo eso, ahí habría que... Podemos hablar. En fin, es lógico, ¿no? Con respecto a los datos que ha dado, yo he hecho el servicio, yo me crié en Francia y eso se va a contar un poquito y después hago una pregunta. Fui al servicio militar en el 68 y en el 68 lo hice en Andalucía. Y me dio por contar la cantidad de analfabetos totales que había entonces en ese momento, en el 68. Es para corroborar los datos por si alguien podía dudar en el 80, como dices, que había 10% de analfabetos en España. Contabilicé 15% de analfabeto en el campamento, donde éramos 220 por compañía. En Córdoba, donde fue una compañía que era de 110 personas, nos quedamos de 110, 15 personas sin ir a curso para alfabetización, curso de extensión cultural, que eran los que habían sacado el certificado de estudio primario a base de test allí en el campamento, y después de todo esto, es decir, de la compañía, nos quedábamos 15 que no teníamos
que podíamos, bueno, mejor dicho, que podíamos salir de la compañía. Quiero decir, que era, yo me quedé abrumado, ¿no? Puede ser que era cambiar de Andalucía y puede ser que en otras regiones no fuera lo mismo, ¿no? Pero vamos, era para corroborar estos datos. Y después una pregunta, a ver lo que le parece. Este verano he leído un libro de Punset, El poder de la memoria, y no sé si has tenido ocasión de leerlo, pero él plantea que habría que aprender a desaprender en las nuevas enseñanzas. No sé si has oído esa idea y a ver qué es lo que te puede parecer eso, como aprender a desaprender. Bueno, lo de aprender a desaprender me da la impresión de que estoy en un banco. Al margen de lo del banco, efectivamente, uno de las grandes tendencias del último Punset, que no solamente el libro recoge buena parte de los programas televisivos que previamente hacía en la 2, ¿no? Tienden precisamente a la educación del interior, lo llama a la educación de la identidad, de la autoestima, de la reflexión, de la decisión, de la toma de posiciones ante el mundo y ante la vida desde los niños. Y había profesores muy sesudos de grandes universidades norteamericanas que exponían métodos a ese respecto que eran estupendos y con unos grandes resultados. Creo que Punset se apunta al tren de lo que he intentado exponer sin nombrar el ismo, que es el constructivismo, de alguna manera la interiorización, eso de los valores, etc. Y dice que los contenidos y las materias tienen que ser buscados por el propio aprendiz. Y para eso hace falta un proceso de aprendizaje previo para que él sepa buscar y sepa que necesita buscar. Cuando se da ese proceso, lo de la memoria es que si yo digo en estos momentos que voy a decir 10 números y el que los retenga recibirá 12.000 euros. Lo juro, ¿eh? En estos momentos tengo aquí en la mochila, tengo 12.000 euros por banda, lo voy a decir. Pero eso a los 3 primeros, aunque no sé, ahora no, me olvido de lo que he dicho y digo que voy a decir 12 números y que el que los diga va a ser maravillosamente aplaudido o tal, o simplemente que no, que el que los quiera aprender, adelante, y el que no, no. Pero que mañana, si se quiere levantar, al menos tendrá que saber 4. Son distintas motivaciones, ¿no? Pero la memoria funciona a partir de unas motivaciones. Si las motivaciones no son ni los premios externos, ni los castigos externos, sino que el proceso de aprendizaje mismo se construye a base de que el propio aprendiz, el propio sujeto que aprende a aprender, y además que ese aprendizaje forma parte de lo más personal, íntimo, satisfactorio y placentero que tiene en la vida, es una utopía, sí, pero es que es realidad. Si se consigue, será maravilloso, y si no se consigue, da igual que nos embadurnen ahora con informes PISA, con fracasos escolares, con el no sé qué. Pero tíos, ¿para qué les voy a explicar yo qué es el ribosoma? Es interesantísimo, ¿eh? ¿Qué es el ribosoma? Cuidado, en una célula. Y tiene funciones interesantísimas. Ahora, si simplemente la única motivación es aprender para que de tercero de la ESO pasen a cuarto, lo van a decir y ya está. Es decir, lo de la memoria, hay una memoria que es la memoria vital. ¿Y por qué no convertimos la vida y el aprendizaje en memoria vital, que nos lata el corazón? Y entonces la memoria funciona perfectamente. No sé si he contestado. Sí. Bueno.
No sé si queréis decir algo. ¿Alguna otra intervención? Marisa. Bueno, yo quería hacer más que una pregunta, quería decir una cosita que me ha llamado la atención cuando has terminado. Y yo creo que cuando uno cría, educa y forma en una actitud crítica, con preguntas que llevan a otra pregunta y a otra pregunta, es que la educación privada sobra. Porque una educación privada que lleve un determinado concepto y una línea donde tú no puedas moverte, te está de más. Y si en la casa y cada individuo y cada persona y cada grupo nos concienciamos de criar y de enseñar en esa parte crítica, lo demás sería todo trabajo como siempre, trabajo y trabajo. Solamente pidiendo eso. Me ha parecido muy interesante lo que has dicho. Estoy de acuerdo. Sí. Bueno, pues, si nadie tiene que hacer otra intervención, yo simplemente agradeceros mucho que hayáis venido. La verdad es que sabemos que aquí en Cáceres hay una actividad cultural verdaderamente burbujeante. Precisamente hoy ha habido dos actividades muy importantes a la misma hora, y entonces pues sé que los que estamos aquí pues teníamos que elegir entre tres opciones. Yo os agradezco que os hayáis inclinado por esto, aunque sé que es porque realmente os interesa más esta cuestión, a lo mejor que iros a ver a Inma Chacón, pero que también era interesante, o a Cándido Méndez, ¿no? Y muchas gracias a Antonio y a Víctor, Un placer. y espero que frenemos el avance contra la educación y podamos mantener por lo menos lo que tenemos o incluso avanzar si estamos todos juntos, ¿no? Y todas.